Arina, una joven sencilla y alegre, nunca imaginó que llegaría a ser detective. Vivía alejada de todo el mundo de crímenes y misterios. Su vida estuvo compuesta de momentos tranquilos y felices. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. En un día cualquiera, Arina estaba en el jardín de su casa, observando las coloridas flores meciéndose suavemente con el viento. Su rostro iluminado reflejaba la pureza de su alma, mientras el sol de la tarde arrojaba sobre ella una luz dorada. Los pájaros cantaban alegres melodías, como si el universo conspirara para preservar la serenidad que rodeaba la vida de Arina. Sus padres, personas sencillas y cariñosas, siempre la protegieron de las adversidades del mundo. Criada en un ambiente acogedor y amoroso, Arina creía que la bondad y la honestidad eran las únicas fortalezas necesarias para vivir una vida plena. Sin embargo, esa idílica tarde, mientras Arina recogía unas flores para decorar la casa, un extraño suceso cambiaría el apacible curso de su existencia. Cuando abrió la puerta trasera, se encontró frente a un hombre enigmático, de mirada oscura y apariencia misteriosa. «Arina, necesito tu ayuda», dijo el hombre, cuyo nombre era Dimitri. Su tono transmitía una urgencia que hizo que la joven, hasta entonces ajena al mundo exterior, sintiera un escalofrío recorrer su espalda. La inocencia en los ojos de Arina no disminuyó la intensidad del desafío que tenía ante ella. Miró a Dimitri con curiosidad y, sin dudarlo, aceptó ayudarlo, aunque no entendía del todo a lo que estaba a punto de enfrentarse. Dimitri explicó que había ocurrido un crimen en el pequeño pueblo donde vivía Arina. Un crimen que sacudió las estructuras de la comunidad y dejó a todos perplejos. El padre de Dimitri, un respetado comerciante local, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas y las autoridades no pudieron resolver el caso. Arina, eres conocida por tu compasión e intuición. Siento que eres la única capaz de desentrañar este misterio y hacer justicia a mi padre, dijo Dimitri, mirando a los ojos de la joven, buscando una respuesta. Sin dudarlo, Arina aceptó el desafío, sumergiéndose en un mundo desconocido de intrigas y secretos. Salió en busca de pistas, entrevistó a residentes de la ciudad, exploró callejones oscuros y, a menudo, se enfrentó a la oscuridad que se cernía sobre la tranquila localidad. Mientras profundizaba en la investigación, Arina descubrió secretos enterrados bajo la tranquila superficie de la ciudad. Relaciones oscuras, rivalidades silenciosas y mentiras que amenazaban con hacer añicos la aparente paz. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Arina continuó su incansable búsqueda de la verdad. Cada revelación abrió puertas a nuevos enigmas, llevándola a cuestionar la aparente inocencia que rodeaba a todos. Su corazón, antes lleno de certezas, empezó a latir al compás de la incertidumbre que imponía el misterio. Al encontrarse cara a cara con el lado oscuro de la comunidad a la que llamaba hogar, Arina se dio cuenta de que el mundo, antes visto a través de lentes color de rosa, podía ser tan complejo e impredecible como las tramas de novelas de detectives que nunca imaginó leer. Cuando Arina tenía solo 5 años, su padre abandonó a la familia. Su madre, Tania, crió sola a Arina y se dedicó por completo a su educación. Arina creció rodeada del amor y apoyo de su madre, a pesar de las dificultades. La ausencia de su padre dejó una cicatriz invisible en el corazón de Arina, una sombra que se cernía sobre su infancia como una nube oscura. Incluso con el tiempo, las preguntas sin respuesta resonaron en su mente, y la figura paterna ausente se convirtió en una herida emocional que marcó silenciosamente su viaje. Tania, una mujer fuerte y resistente, nunca permitió que la ausencia de su marido comprometiera el bienestar de su hija. Trabajó incansablemente para brindarle a Arina una vida digna, llena de cariño y estabilidad. Incluso en tiempos difíciles, Tania ocultó su propio dolor para mantener intacta la inocencia de Arina. La vida siguió su curso y Arina creció rodeada de juegos inocentes y valiosas lecciones que le enseñó su madre. Tania, por su parte, evitó sacar a relucir el tema de su padre ausente, temiendo reavivar viejas heridas y causar dolor a la hija que tanto amaba. Sin embargo, la sombra del pasado volvería a atormentarla cuando, años más tarde, Arina se embarcó en su viaje como detective. La desaparición de su padre, una herida emocional latente, tomó la forma de un misterio que nunca había imaginado desentrañar. Fue Dimitri, el hombre enigmático que la llevó a su primer caso, quien sacó a la luz esta parte oscura de su historia. Mientras investigaba el asesinato del padre de Dimitri,
los caminos de la investigación se entrelazaron con los recuerdos olvidados de Arina. En una noche fría, bajo el cielo estrellado, Dimitri habló de los acontecimientos que llevaron a la desaparición del padre de Arina. Sus palabras resonaron en el silencio de la noche, llena de revelaciones que hicieron que el corazón de Arina palpitara con una mezcla de emociones. Tu padre, Arina, no abandonó a la familia como todos pensaban, comenzó Dimitri con voz llena de gravedad. Desapareció por una razón que va más allá de lo que sabes. Tu madre, Tania, guardó secretos profundos para protegerte. El viento susurraba entre los árboles, como si la propia naturaleza fuera consciente de la verdad que empezaba a emerger. Arina miró a Dimitri con los ojos muy abiertos, capturada por la narrativa que revelaba capítulos ocultos de su propia historia. Tania, la devota madre que sacrificó su propia paz para darle a su hija una vida estable, se vio atrapada en un enigma que Arina apenas podía entender. La mujer que siempre luchó por proteger la inocencia de su hija estuvo relacionada con acontecimientos oscuros, y las revelaciones amenazaron con sacudir los cimientos de su existencia. Mientras Dimitri detallaba los acontecimientos que llevaron a la desaparición del padre de Arina, sintió que los lazos de lo desconocido se estrechaban alrededor de su corazón. La verdad, dolorosa e intrincada, se desarrolló ante ella como un complicado rompecabezas. Tania, en silencio durante tanto tiempo, estaba ahora en el epicentro de la trama que se desarrollaba. Arina, impulsada por la curiosidad mezclada con la angustia, cuestionó la naturaleza de las decisiones de su madre. ¿Por qué ocultar la verdad? ¿Qué más guardó Tania en silencio? La noche avanzaba y el silencio entre las palabras de Dimitri permitió que el peso de las revelaciones se asentara en la conciencia de Arina. La desaparición del padre no fue solo una historia de abandono, fue un episodio complejo de secretos enterrados y decisiones difíciles. Cada verano, Arina visitaba a su abuela en el campo. Estos momentos fueron especiales para ella, ya que tuvo la oportunidad de conectarse con la naturaleza y aprender de la sabiduría de su abuela, Lidia. Desarrollaron una relación única en la que se preocupaban mutuamente. La casa de su abuela, rodeada de exuberantes campos verdes y un jardín lleno de flores de colores, fue un refugio acogedor para Arina. El olor del aire fresco y el suave sonido de los pájaros le brindaron una sensación de paz que no podía encontrar en ningún otro lugar. Al llegar, Arina corrió a los brazos de bienvenida de Lidia. La abuela, con su cabello plateado y sus ojos llenos de bondad, emanaba una serenidad que calmaba el corazón agitado de su nieta. Mi querida Arina, como has crecido desde el verano pasado, dijo Lidia acariciando suavemente el rostro de su nieta. Los días en casa de la abuela estaban llenos de actividades sencillas pero significativas. Lidia le enseñó a Arina cómo cuidar las plantas, el arte de cocinar recetas tradicionales y compartió historias de tiempos pasados. Sentados a la sombra de un árbol, cosieron lazos que trascendieron generaciones. En una de esas tardes soleadas, Arina interrogó a Lidia sobre su padre que había desaparecido cuando ella era apenas una niña. La abuela vaciló un momento, mirando al horizonte como buscando las palabras adecuadas. Tu madre nunca supo toda la verdad, Arina. Algunos secretos son como pájaros libres, que vuelan más allá del alcance del entendimiento humano. Arina, ansiosa por descubrir la historia oculta, insistió en saber más. Lidia suspiró, ahondando en recuerdos del pasado. Tu padre, querida, no te abandonó. Fue en busca de algo que creía que era vital para el bien de su familia. Un secreto guardado para proteger a sus seres queridos. Las palabras de Lidia ensombrecieron la mente curiosa de Arina. Los veranos en casa de la abuela, que alguna vez fueron sinónimo de alegría y aprendizaje, se han convertido en un campo minado de misterios sin resolver. Miró a su abuela en busca de respuestas, pero la anciana permaneció en silencio. Cayó la noche y el crepúsculo tiñó de tonos dorados el paisaje rural. Sentada en el porche, Lidia finalmente compartió fragmentos del pasado. Tu padre era un hombre destinado a proteger algo poderoso, algo que trasciende nuestro entendimiento. Se fue para cumplir un propósito mayor, y su ausencia fue el precio pagado por el secreto que llevaba. Arina, todavía absorbiendo las revelaciones, murmuró, ¿pero por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué mi madre no lo sabía? Lidia respondió con tristeza en sus ojos, a veces aquellos a quienes amamos intentan protegernos del peso de sus propias decisiones. Tu padre creía que esa carga era suya.
Los veranos en casa de la abuela ahora estaban teñidos de una melancolía que flotaba entre ellos. Harina, tratando de comprender lo que no podía revelarse del todo, pasaba noches en vela mirando las estrellas, como si los secretos del cosmos pudieran iluminar los misterios de su propia existencia. Cada verano, la conexión entre Harina y Lidia se hacía más profunda, pero también más complicada. Las verdades parciales y los secretos tácitos eran como sombras que se extendían sobre las conversaciones, creando un abismo entre lo conocido y lo desconocido. Los días soleados se entrelazaban con reflexiones silenciosas. Lidia, a pesar de su sabiduría, fue guardiana de enigmas, testigo silenciosa de la complejidad de la vida. Harina, ahora adulta, buscó comprender no solo la ausencia de su padre, sino también el peso de la herencia que llevaba. Cuando Harina creció, soñó con encontrar el amor verdadero. Creía en los príncipes azules y en los cuentos de hadas. Sin embargo, la realidad fue otra. Harina tuvo algunas relaciones superficiales, pero ninguna era lo que realmente buscaba. Entre las páginas de su vida, el capítulo del amor permaneció en blanco, esperando ser llenado por algo más significativo que meros coqueteos y encuentros casuales. Sus ojos, muchas veces perdidos en el horizonte, reflejaban la esperanza de encontrar un sentimiento que trascendiera las experiencias pasadas. Harina, el amor verdadero no es como en los cuentos de hadas. A veces es un viaje difícil y lleno de desafíos, aconsejó Tanya, la madre de Harina, al darse cuenta de la búsqueda incesante de su hija. Sin embargo, la joven se mantuvo decidida, alimentando la llama de la idealización romántica en su corazón. Una tarde nublada, Harina se encontró conversando con su abuela Lidia, mientras el aroma del té llenaba la habitación. Querida, el amor no es solo un destino, es un viaje que se emprende con otra alma. A veces la verdadera magia reside en fortalecerse mutuamente, superar obstáculos y obtener una comprensión profunda. Las palabras de Lidia sonaron como un sabio consejo, pero Harina estaba inmersa en sus propios sueños románticos. Continuó buscando en miradas fugaces y sonrisas fáciles la promesa de algo más duradero, algo que resistiría la prueba del tiempo. A lo largo de los años, Harina ha visto a amigos enamorarse, formar familias y compartir alegrías y tristezas. Ella contemplaba estas escenas con una mezcla de felicidad por los demás y una ligera amargura por no haber encontrado su propia historia de amor. En una noche estrellada, después de otro encuentro decepcionante, Harina caminaba sola por la calle silenciosa. Las luces de la ciudad parecían perdidas en comparación con las estrellas de arriba. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Encontraré alguna vez a alguien que llene el vacío de mi corazón?, le susurró al universo, como si buscara una respuesta en las constelaciones lejanas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con su madre, Harina le reveló sus deseos. Mamá, solo quiero encontrar a alguien que me comprenda, que esté dispuesto a recorrer los caminos de la vida a mi lado. No quiero un amor de cuento de hadas, sino algo real, algo que trascienda las ilusiones románticas. Tanya sonrió comprensivamente y acarició la mano de Harina. Cariño, el amor está más allá de la búsqueda. A veces llega cuando menos lo esperamos, cuando dejamos de buscar desesperadamente. Disfruta el viaje y el amor verdadero encontrará su camino hacia ti. Los meses se convirtieron en años y la interminable búsqueda del amor de Harina continuó. Las relaciones iban y venían, pero el vacío persistía. Se encontró frente a decisiones difíciles y decepciones, pero su corazón se negó obstinadamente a perder la esperanza. En una tarde soleada, mientras caminaba por los jardines de la casa de su abuela, Harina encontró una mariposa bailando entre las flores. El suave viento traía la promesa de una nueva estación y la joven sintió un cambio en el aire. ¿Es esta la señal que estaba esperando?, se preguntó, viendo desaparecer la mariposa en el horizonte. La búsqueda de amor de Harina continuó, llena de altibajos, pero había una determinación renovada en su corazón. Ahora comprendió que el amor no era solo un destino, sino un viaje de descubrimiento y crecimiento. Después de graduarse de 4 cursos universitarios, Harina decidió centrarse en su carrera y posponer sus sueños románticos. Estaba decidida a lograr el éxito profesional antes de comprometerse en una relación seria. Los años universitarios habían sido intensos para Harina. Las noches de insomnio, los libros abiertos y la búsqueda constante de conocimiento marcaron su trayectoria académica. Con cada desafío superado,
se fue acercando más a la meta de culminar exitosamente sus estudios. Mientras Arina cruzaba el escenario para recibir su diploma, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Ahora, ante las puertas que se le abrían en su vida profesional, tomó una decisión firme: dejar sus sueños románticos en un segundo plano. Tanya, quiero concentrarme en mi carrera. Siento que todavía hay mucho por lograr y no quiero que nada me distraiga de ese camino, compartió Arina con su madre, mientras ambas disfrutaban de una taza de té. Tanya, comprendiendo la determinación de su hija, asintió con una sonrisa. Cada uno tiene su propio tiempo, cariño. Si sientes que este es el momento de invertir en tu carrera, hazlo. El amor puede esperar. Arina se lanzó de lleno a su profesión, asumiendo desafíos y responsabilidades con una pasión inquebrantable. Su trabajo se convirtió en su prioridad y dedicó interminables horas a destacar en el competitivo mundo profesional. Durante este periodo, sus amigas se casaron y formaron familias, pero Arina permaneció concentrada en su viaje individual. La decisión de posponer la búsqueda del amor verdadero no significó que se hubiera rendido, simplemente eligió un camino diferente. Una noche lluviosa, mientras hojeaba un álbum de fotografías antiguas, Arina encontró retratos de sus veranos en casa de su abuela Lidia, recuerdos de retos académicos y, por supuesto, momentos de alegría compartidos con su madre. Mi viaje es único y cada capítulo tiene su importancia, reflexionó. En la oficina, Arina se destacó no solo por su competencia, sino también por su incansable ética de trabajo. Sus colegas admiraron su dedicación mientras conquistaba cada oportunidad que se le presentaba en su ascendente carrera. En una reunión crucial, Arina fue elogiada por sus importantes contribuciones y la perspectiva de un ascenso rondaba en el horizonte. Sin embargo, este logro profesional trajo consigo un dilema inesperado. Un compañero de trabajo, Alexei, empezó a mostrar un interés más allá de lo profesional. Elogió su inteligencia, su determinación y, poco a poco, sus interacciones fueron más allá de los pasillos de la oficina. Arina, sin embargo, se resistió. Su decisión de centrarse en su carrera era firme y cualquier desviación de ese camino parecía una amenaza al equilibrio que había construido. No puedo darme el lujo de distraerme en este momento, murmuró para sí misma. Un viernes por la tarde, después de una intensa semana de trabajo, Alexei la invitó a cenar. Arina, te mereces un momento para relajarte. Una noche fuera de la oficina no perjudicará tu carrera, dijo, tratando de convencerla. La indecisión flotaba en el aire. Arina se encontró dividida entre la oportunidad de relajarse y la necesidad de concentrarse en sus ambiciones profesionales. La elección fue difícil y la cena se convirtió en un símbolo de conflicto interno. En una noche llena de promesas de aventuras, Arina decidió romper con su rutina centrada en su carrera y permitirse un momento de relajación. Por invitación de su amiga Inna, se dirigieron a una animada fiesta en las afueras de la ciudad, buscando escapar de sus obligaciones diarias y sumergirse en lo desconocido. El lugar de la fiesta, a orillas de un río sereno, parecía un refugio mágico lejos de las preocupaciones cotidianas. La música vibraba en el aire, las luces parpadeaban y las risas se mezclaban con la brisa nocturna. Arina, inicialmente reservada, se dejó envolver por el ambiente festivo. Inna, una amiga extrovertida, estaba decidida a asegurarse de que Arina se divirtiera. Esta noche es la noche para olvidar todo y simplemente disfrutar el momento, exclamó Inna, arrastrando a Arina a la pista de baile. Mientras bailaban, Arina notó que un extraño la observaba desde la distancia. Sus miradas se encontraron por breves momentos, pero fue suficiente para despertar la curiosidad de Arina. Inna, al darse cuenta de la situación, susurró, parece que alguien está interesado en ti. Arina, normalmente cautelosa, decidió dejarse llevar por la imprevisibilidad de la noche. Se alejó de la pista de baile y, con una sonrisa vacilante, se dirigió al misterioso observador. Hola, soy Arina. ¿Estás disfrutando la fiesta? El desconocido, cuyo nombre era Nikolai, respondió con una enigmática sonrisa. La fiesta es interesante, pero nada se compara con la belleza que encontré a orillas de este río. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían contener secretos no revelados. La conversación entre Arina y Nikolai fluyó con naturalidad, como si estuvieran destinados a cruzarse esa noche. Compartió historias vagas sobre sus viajes y experiencias,
manteniendo siempre un aura de misterio a su alrededor. Arina, por su parte, compartió detalles de su vida sin revelar cuán profundamente inmersa estaba en su carrera. A medida que avanzaba la noche, el río reflejaba la luz de la luna, creando una escena casi mágica. Nikolai invitó a Arina a dar un paseo por el terraplén. A veces es necesario escapar de la rutina para descubrir lo extraordinario, comentó, como si leyera sus pensamientos. Inna, preocupada por su amiga, observó desde lejos cómo Arina y Nikolai exploraban la zona del río. Sabía que la noche estaba tomando un giro inesperado y las consecuencias de este encuentro permanecían ocultas en las sombras de la incertidumbre. La conversación entre Arina y Nikolai se volvió más íntima, revelando capas de sus personalidades que permanecerían desconocidas en circunstancias normales. Los desafíos profesionales, las experiencias familiares y las aspiraciones profundas fueron compartidos por la luz de la luna, creando una conexión efímera entre dos almas perdidas en la inmensidad de la noche. Mientras Arina se dejaba llevar por la atmósfera encantada de la fiesta y la presencia magnética de Nikolai, sus preocupaciones y responsabilidades diarias comenzaron a desvanecerse. La línea entre la realidad y la fantasía pareció desdibujarse, creando un espacio donde solo importaba el presente. Inna, ahora preocupada por su retraso, se acercó, interrumpiendo el momentáneo encantamiento. Arina, tenemos que regresar. La noche avanza y el mundo exterior nos espera. Nikolai asintió con una sutil sonrisa. El mundo exterior es implacable, pero la magia que encontramos aquí es eterna. Se despidió con un gesto enigmático, dejando a Arina con un torbellino de emociones. Cuando Arina e Inna regresaron a la fiesta, la noche adquirió una nueva dimensión. El inesperado encuentro con Nikolai dejó a Arina en estado de reflexión. ¿Qué significó ese momento mágico para tu ya intensa vida? La noche de la fiesta se desarrolló y Arina sintió una conexión instantánea con el misterioso extraño, Nikolai. Bajo la brillante luz de la luna, sus conversaciones fluían con naturalidad, como si compartieran una historia predestinada que apenas ahora comenzaba a desarrollarse. Arina se sumergió en las experiencias de vida de Nikolai y se dio cuenta de que él era diferente a todos los demás hombres que había conocido. Sus palabras resonaron como las notas de una canción fascinante, envolviéndola en un encantamiento que trascendió la naturaleza efímera de esa noche. A veces conocemos a alguien que nos hace sentir como si lo conociéramos desde siempre, como si nuestras almas ya estuvieran entrelazadas en otras vidas, dijo Nikolai, sus ojos revelando una sabiduría más allá del tiempo. Arina, normalmente reservada en sus interacciones, se sentía cómoda compartiendo detalles íntimos de su vida. Nikolai escuchó atentamente, sus respuestas fueron profundas y reflexivas, como si descifrara los secretos escondidos en cada palabra. La atmósfera que los rodeaba parecía vibrar con una energía única, como si el universo conspirara para unir a estas dos almas en una danza cósmica. Inna, al observar la conexión entre Arina y Nikolai, se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Ustedes dos parecen hechos el uno para el otro, comentó Inna, mientras Arina sonreía, sintiendo un entendimiento silencioso con Nikolai, algo que iba más allá de las palabras y la lógica. Nikolai habló sobre sus viajes, aventuras y encuentros que dieron forma a su visión única de la vida. Cada una de sus palabras era como un capítulo de un libro fascinante, dejando a Arina cautivada por el enigma que representaba. A lo largo de la noche, los dos exploraron la orilla del río, ahondando en conversaciones que trascendieron el tiempo y el espacio. La vida es un viaje lleno de sorpresas, y cada encuentro especial nos lleva por nuevos caminos, decía Nikolai, mientras observaban la suave corriente de las aguas. Inna, ahora espectadora silenciosa de la narración que se desarrollaba, sintió que algo extraordinario estaba sucediendo. El destino, a menudo impredecible, tejió una red de acontecimientos que darían forma al rumbo futuro de Arina y Nikolai. Al acercarse el amanecer, Nikolai sugirió que regresaran a la fiesta. El mundo exterior nos espera, y esta noche es solo el comienzo de una historia que se desarrolla ante nosotros, dijo, con la mirada fija en los ojos de Arina. Cuando regresaron a la fiesta, la conexión entre Arina y Nikolai seguía siendo palpable. Las miradas intercambiadas estaban llenas de significados tácitos, como si ambos compartieran un profundo secreto que solo el tiempo revelaría. Inna, curiosa e intrigada, se acercó a Arina y le susurró, ¿estás bien? Parece que algo extraordinario ha sucedido entre ustedes.
Arina, todavía envuelta por el aura magnética de Nikolai, simplemente asintió, incapaz de transmitir completamente la complejidad de la conexión instantánea que había sentido. La noche avanzaba y Arina aún se encontraba rodeada por la presencia magnética de Víctor, el misterioso extraño que se había cruzado en su camino. La fiesta continuó, pero ahora se desarrolló en un ambiente de expectación, como si el destino estuviera a punto de lanzarle un nuevo desafío. Mientras Arina compartía risas y cuentos con Víctor junto al río, la tranquilidad de la noche fue abruptamente interrumpida por dos hombres visiblemente borrachos. Sus pasos inseguros y sus risas estridentes crearon una disonancia en la serenidad que hasta entonces había envuelto a Arina y Víctor. Los dos borrachos, al ver a Arina, se acercaron con temeraria confianza. Víctor, al notar el cambio de humor, permaneció a su lado, con la mirada alerta mientras evaluaba la situación. «Hola, princesa. ¿Qué hace una chica bonita aquí sola?», dijo uno de los borrachos con voz arrastrada y ojos vidriosos. Arina, incómoda con la situación, intentó alejarse, pero Víctor se mantuvo firme, como un escudo protector entre ella y los borrachos. «No creo que esté interesada, muchachos. Será mejor que sigan su camino», dijo Víctor, su voz tranquila transmitida con una firmeza que no admitía falta de respeto. Los borrachos, sin embargo, no estaban dispuestos a marcharse tan fácilmente. Riendo incontrolablemente, uno de ellos intentó agarrar el brazo de Arina. Víctor reaccionó al instante, bloqueando el avance del hombre con sorprendente destreza. «Te sugiero que lo pienses dos veces antes de seguir adelante con esto», advirtió Víctor, cuya expresión seria contrastaba con el salvajismo de los borrachos. La tensión en el aire era palpable y todos los presentes observaron cómo se desarrollaba la escena. Inna, que estaba más alejada, se dio cuenta de la situación y corrió a pedir ayuda, consciente de que la calma inicial de la noche estaba a punto de romperse por este imprevisto. Los borrachos, tal vez incapaces de comprender del todo la gravedad de la situación, retaron a Víctor con risas burlonas. La noche, que había comenzado como una historia encantadora, ahora tomó un giro impredecible, como si cada decisión tomada hasta el momento condujera a este momento crítico. Víctor, firme, enfrentó a los borrachos con expresión decidida. «No quiero problemas, pero no permitiré que molestes a esta joven. Hazte a un lado ahora», declaró, su voz resonaba con una autoridad que sorprendió incluso a Arina. La situación flotaba en el umbral, una chispa a punto de convertirse en llama. El otrora animado grupo ahora observaba en silencio, cada invitado esperando el resultado de este improbable choque. La noche estaba saturada de tensión cuando Inna, con su oportuna presencia, llegó al lugar. Sus ojos se centraron inmediatamente en los borrachos que perturbaban la tranquilidad de la fiesta junto al río, y un instinto protector la impulsó a intervenir. «Es increíble cómo algunas personas no pueden disfrutar de una fiesta sin causar problemas», murmuró Inna para sí misma mientras se acercaba a la conmoción. Arina, todavía al lado de Víctor, sintió un alivio mezclado con agradecimiento cuando llegó Inna. Sus miradas se encontraron e Inna, entendiendo la situación, asintió para indicar que todo estaría bien. «Ustedes dos deberían buscar diversión en otra parte», dijo Inna a los borrachos con firmeza, su voz llena de autoridad. «¿No ves que estás molestando a todos aquí?». Los borrachos, desafiantes, intercambiaron miradas entre sí y luego a Inna. Parecía que estaban a punto de objetar, pero la determinación en los ojos de Inna los hizo retroceder. «Sal de aquí antes de que la situación empeore para ti», añadió Inna, señalando en dirección opuesta con un gesto decidido. Sorprendentemente, los borrachos, tal vez al darse cuenta de que los superaban en número y enfrentaban una resistencia inesperada, decidieron alejarse. La atmósfera, que había estado tensa y cargada de amenazas, poco a poco empezó a relajarse. Víctor, mirando a Inna con un gesto de agradecimiento, reconoció la importancia de su intervención. Arina, por su parte, expresó su agradecimiento con una sonrisa, reconociendo que su amiga había jugado un papel crucial para que la noche no tomara un cariz oscuro. «Gracias, Inna. Siempre sabes cómo afrontar estas situaciones», comentó Arina, mientras Víctor asentía. Inna, modesta en su gratitud, respondió: «Eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Ahora, vuelve a disfrutar de la noche. No dejes que esos alborotadores lo arruinen todo». Una vez retirados los borrachos, la fiesta poco a poco fue retomando su ritmo, pero ahora con una energía diferente.
El episodio marcó un hito y describió la resiliencia de Harina y Víctor ante desafíos inesperados. La conexión entre Harina y Víctor, que ya se había manifestado durante la noche, ahora se vio reforzada por esta experiencia compartida. Mientras la música seguía sonando de fondo y las risas se mezclaban con la brisa nocturna, el trío, formado por Harina, Víctor e Inna, se unieron para superar este incidente. La noche se extendía ante Harina y Víctor como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con los momentos que darían forma a sus historias interconectadas. Junto al río, bajo el cielo estrellado, compartieron risas, historias y secretos que se entrelazaron de maneras sorprendentes. Entre animadas conversaciones y música suave de fondo, Víctor compartió sus experiencias de vida, revelando capas más profundas de su misteriosa personalidad. Harina, por su parte, profundizó en sus recuerdos, hablando de los veranos en casa de su abuela, la búsqueda del amor y las decisiones que marcaron su camino hasta ese momento. A veces la vida nos sorprende con encuentros que lo transforman todo, dijo Víctor mirando el horizonte estrellado. Y esta noche parece ser una de esas sorpresas. Harina, sintiendo la creciente conexión entre ellos, asintió con una sonrisa encantadora. Nunca imaginé que una simple fiesta pudiera convertirse en algo tan significativo. Víctor se inclinó hacia ella, sus miradas se encontraron y por un instante el mundo que los rodeaba desapareció. Era como si estuvieran en un universo separado, donde solo importaban sus historias y emociones compartidas. A veces hace falta una noche inolvidable para cambiar el curso de nuestras vidas, comentó Víctor, con su suave voz resonando en las orillas del río. La conversación fluyó suavemente entre ellos, cada palabra se convirtió en un vínculo que fortaleció su nuevo vínculo. Víctor, con su presencia magnética, reveló un pasado marcado por desafíos superados con valentía y determinación. Harina, por su parte, compartió sus sueños de infancia, gratos recuerdos de los veranos en casa de su abuela y las experiencias que la marcaron a lo largo de los años. A veces la vida nos presenta encrucijadas inesperadas, reflexiona Harina. Y es en esta encrucijada donde descubrimos quiénes somos realmente. A medida que avanzaba la noche, se perdieron en las palabras del otro, creando una burbuja temporal donde solo importaba el presente. La atracción entre Harina y Víctor era palpable, una fuerza que trascendía las convenciones sociales y los estándares preestablecidos. Increíble cómo dos vidas pueden cruzarse y, en un instante, crear una conexión tan intensa, observó Víctor, con sus ojos reflejando la luz de las estrellas. La música lenta y melódica puso banda sonora a la noche, mientras Harina y Víctor se entregaban al momento, ignorando las preocupaciones del pasado y las incertidumbres del futuro. Cada risa compartida, cada mirada intercambiada fue un eslabón más en la trama que se desarrolló esa noche especial. La inolvidable noche con Víctor marcó el inicio de una nueva era en la vida de Harina. Las estrellas presenciaron la transformación de la joven sencilla y alegre en una mujer decidida, lista para abrazar los cambios que se avecinaban. El amanecer de esa mañana trajo consigo una renovación de esperanzas y perspectivas. A la mañana siguiente, Harina se despertó con un brillo en los ojos, como si el encuentro bajo las estrellas hubiera infundido en su alma una energía revitalizante. Caminó por la casa con una sonrisa radiante, sintiendo un cambio interior que se reflejaba en su postura y expresión. Al encontrar a su madre, Tania, en la cocina, Harina no pudo contener su emoción. «Mamá, anoche pasó algo increíble. Conocí a alguien que hizo que mi corazón diera un vuelco». Tania, siempre atenta a los matices emocionales de su hija, sonrió afectuosamente. A veces la vida nos reserva maravillosas sorpresas cuando menos lo esperamos. Se llama Víctor, dijo Harina pronunciando el nombre con tono de encantamiento. Nunca había conocido a alguien tan fascinante. Siento que nuestra conexión es especial. Tania, sintiendo la intensidad de la emoción de su hija, asintió con comprensión. El amor puede llegar a nuestras vidas de maneras inesperadas. Me alegro por ti, querida. Decidida a seguir su corazón, Harina decidió no postergar más sus sueños románticos. Se dio cuenta de que la vida era demasiado corta para ignorar los deseos de su corazón y estaba dispuesta a afrontar los desafíos que el amor podía traer. Mientras compartía la noticia con su amiga Inna, sonrió y notó el cambio palpable en su amiga. Harina, nunca te había visto tan vibrante. Parece que encontraste algo que se había perdido. Harina estuvo de acuerdo, reflexionando sobre los giros y vueltas que la vida le tenía reservada.
A veces lo único que necesitamos es un encuentro inesperado que nos haga ver lo que realmente importa. En los días siguientes, Arina se sumergió en un viaje de autodescubrimiento. Exploró sus pasiones, revisó sus sueños de infancia y reevaluó sus prioridades. La búsqueda del amor verdadero se ha convertido en un viaje más profundo, no solo en busca de una pareja, sino también hacia una comprensión más plena de sí misma. Víctor, por su parte, mostró un apoyo constante. Sus reuniones estuvieron llenas de conversaciones significativas y descubrimientos compartidos. Arina se sintió inspirada por la forma en que Víctor encaraba la vida, afrontando los desafíos con valentía y determinación. En una tarde tranquila, mientras caminaban junto al río, Víctor expresó sus propios deseos y aspiraciones. A veces necesitamos aceptar el cambio para crecer. Es como si cada elección moldeara nuestro destino. Arina asintió, absorbiendo las palabras de Víctor. La decisión de ceder al amor y al cambio estaba transformando su vida de manera impredecible, y estaba lista para enfrentar lo desconocido con el corazón abierto. La decisión de Arina de convertirse en detective marcó el comienzo de un viaje inesperado lleno de desafíos. Su capacidad de observar y deducir, antes centrada en momentos triviales de la vida cotidiana, ahora se transformó en una poderosa herramienta para desentrañar misterios más complejos. El primer caso que Arina decidió afrontar fue un enigma que flotaba sobre la ciudad sembrando dudas e intrigas. El misterio era como una sombra que se extendía por callejones y plazas, alimentando la curiosidad de todos. Al compartir su decisión con Víctor, él la apoyó incondicionalmente. Arina, siempre has tenido una forma única de ver las cosas. Quizás eso es lo que te convierte en una excelente detective. Decidida, Arina comenzó su investigación entrevistando a testigos y recopilando información. Su mente analítica buscó patrones y pistas que pudieran llevarla a resolver el misterio. Pasaron las tardes analizando mapas, revisando lugares clave y conectando los puntos que otros pasaron por alto. Mientras se sumergía en el mundo de la investigación, Arina se encontró con diferentes personas, cada una con su propia versión de los hechos. Escuchó atentamente, observó los detalles y trató de discernir la verdad entre líneas de las narrativas contradictorias. Inna, su fiel amiga, se convirtió en una aliada indispensable en la investigación. Arina, estoy impresionado por tu dedicación. Si alguien puede resolver este misterio, eres tú. Arina agradeció a su amiga, reconociendo la importancia de tener a alguien en quien confiar durante este viaje. Los días se convirtieron en noches de trabajo incansable, y la ciudad observó cómo la joven detective desentrañaba las capas del misterio que la rodeaba. Una noche, Arina tuvo un encuentro inesperado con un informante oscuro. Las sombras danzaron a su alrededor mientras compartía información crucial sobre el caso. Cuidado, Arina. Este es un juego peligroso y no todos quieren que la verdad salga a la luz. Esta advertencia aumentó la intensidad de la investigación. Arina se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir secretos que podrían sacudir las estructuras de la ciudad. La verdad, aunque liberadora, llevaba consigo el peso de las consecuencias. A lo largo de la investigación, la conexión entre Arina y Víctor se hizo más profunda. Le ofreció apoyo moral, animándola a seguir adelante incluso cuando los desafíos parecían insuperables. Eres una mujer extraordinaria, Arina. Estoy aquí para lo que necesites. El viaje de Arina hacia la resolución del misterio se convirtió en un laberinto lleno de desafíos e incertidumbres. Cada pista seguida era como un camino estrecho que la llevaba más profundamente a las entrañas de la investigación. La ciudad, ahora envuelta en suspenso, observó cómo el joven detective se enfrentaba a las sombras que ocultaban la verdad. Arina, armada con su determinación y su aguda intuición, se enfrentó a un escenario en el que cada paso era crucial. Pistas falsas aparecieron como trampas, desviándola temporalmente del camino correcto. Sin embargo, cada desvío fue una oportunidad para aprender y ajustar su enfoque. Al entrevistar a los sospechosos, Arina se encontró con personajes misteriosos, cada uno de los cuales guarda secretos que pueden o no estar relacionados con el caso. Las historias se entrelazaron, formando una compleja red de relaciones oscuras, poniendo a prueba la capacidad del detective para separar la verdad de la ficción. Inna, su fiel amiga, permaneció a su lado, ofreciéndole consejos y compartiendo el costo emocional de la investigación. Arina, confío en ti.
Si alguien puede resolver esto, eres tú. Pero no lo olvides, incluso los más fuertes enfrentan dudas. Harina aceptó los desafíos como parte intrínseca del viaje. Cada noche dedicada a la investigación la llevaba a callejones oscuros y lugares desconocidos, donde las respuestas parecían esconderse. Se encontró inmersa en un complejo rompecabezas, en el que las piezas solo empezaron a encajar cuando menos lo esperaba. Mientras la ciudad bullía de expectación, Harina se enfrentaba a dilemas éticos. ¿Qué debería hacer cuando la verdad revelada amenazaba con hacer más daño que permanecer oculta? Esta consideración añadió una dimensión moral a su búsqueda de la verdad. Una fría noche, Harina se encontró ante una decisión difícil. Una pista prometedora apuntaba hacia una conspiración en la que estaban implicados personajes influyentes de la ciudad. Revelar la verdad podría desencadenar consecuencias incontrolables. La detective se encontró entre la responsabilidad de esclarecer la verdad y la necesidad de proteger a quienes podrían resultar perjudicados. Víctor, siempre presente, ofreció su silencioso apoyo. Harina, la verdad puede ser un arma de doble filo. A veces tenemos que elegir cómo usarla. Su sabiduría resonó en momentos de indecisión, recordándole que el camino hacia la verdad era a menudo complejo y lleno de consecuencias impredecibles. El laberinto de pistas, sospechas y giros finalmente llevó a Harina a un descubrimiento que sacudió sus convicciones. Después de noches de incansable investigación y arduo trabajo, la verdad surgió como una sombra siniestra que se cernía sobre la ciudad. Mientras desentrañaba cada capa del misterio, Harina se enfrentó a una revelación que desafió su comprensión del mundo que la rodeaba. El enigma que perseguía se convirtió en una intrincada narrativa de traiciones, secretos y oscuras motivaciones. Las palabras de los involucrados resonaron en su mente, creando un torbellino de emociones. No lo entiende, detective. Hay fuerzas más allá de lo que el ojo puede ver, susurró uno de los personajes que se cruzó en el camino de Harina. Cada revelación añadió una nueva capa de complejidad al tejido de la verdad. La ciudad, que hasta entonces había mantenido un silencio expectante, se vio ahora inmersa en el eco del impactante descubrimiento. El secreto celosamente guardado quedó al descubierto, arrojando luz sobre los rincones más oscuros de la sociedad. Harina, a pesar de su sorpresa, sintió un impulso interior, una nueva confianza. El talento que ella misma negaba ahora se manifestaba claramente. Era una detective capaz de desentrañar los enigmas más intrincados de la vida. A su lado permaneció Víctor, el desconocido que se cruzó en su camino una noche inesperada. Siempre lo tuviste dentro, Harina. Lo vi desde el momento en que nos conocimos, confesó, revelando una conexión entre ellos que iba más allá de las apariencias. Inna, la leal amiga que fue testigo de la transformación de Harina, expresó su admiración. No eres solo un detective, eres un guardián de la verdad. No importa cuán oscuro pueda ser el camino, estás dispuesto a enfrentarlo. Harina se lanza de cabeza a su destino como detective, aceptando el llamado que la vida le impone. Era como si cada pista, cada revelación, la hubiera moldeado para este papel crucial. Entendió que su viaje era más que una serie de casos por resolver, era una misión para descubrir verdades enterradas en las sombras. Las palabras de Víctor resonaban en su mente, naciste para esto, Harina. La verdad corre por tus venas, y tu dedicación puede iluminar los rincones más oscuros de lo desconocido. Su convicción se convirtió en la base sobre la cual Harina construyó su aceptación. El pueblo, ahora consciente de la detective emergente, susurró sobre sus habilidades, creando un aura de expectación a su alrededor. Harina sabía que este viaje estaría lleno de desafíos, pero su determinación solo se hizo más fuerte. A medida que profundizaba en su carrera, se encontró con casos complejos que pusieron a prueba no solo sus habilidades de investigación, sino también su ética y compasión. Cada desafío era un trampolín en su ascenso como detective, y Harina estaba dispuesta a afrontarlos de frente. Inna, su fiel amiga, estuvo siempre a su lado ofreciéndole apoyo incondicional. Tú eres la luz que la ciudad necesita, Harina. No dejes que las sombras borre tu determinación, animó Inna, reconociendo el importante papel que jugó Harina en la comunidad. Si bien Harina destacó resolviendo casos, también descubrió más sobre sí misma. Cada misterio resuelto era una pieza del rompecabezas de su propia identidad.
La detective que antes se resistía a aceptar su destino ahora aceptaba cada desafío con valentía y curiosidad. La ciudad, que alguna vez estuvo envuelta en secretos, ahora consideraba a Arina como la guardiana de la verdad. La población confió en ella para desentrañar los enigmas que acechaban sus vidas. Arina, la detective, murmuraban los habitantes, reconociendo en ella una fuerza capaz de aportar claridad a las situaciones más oscuras. La sociedad entre Arina y Víctor se convirtió en la sinfonía perfecta de la investigación. Juntos, desafiaron los callejones oscuros de la ciudad, abordando casos que desafiaron incluso a los detectives más experimentados. El dúo dinámico no solo desveló misterios, sino que también creó una química única, donde las habilidades de uno complementaban las del otro. La voz de Víctor, con su resonancia profunda y sutil, rompía muchas veces el tenso silencio durante las investigaciones. Arina, esto es solo otro enigma esperando ser resuelto. Estamos aquí para iluminar el camino, dijo, inyectando confianza en cada paso que daban. Arina, a su vez, aportó su perspicacia e intuición a la asociación. Víctor, hay que mirar más allá de las evidencias evidentes. A veces la verdad se esconde entre líneas, respondió ella, creando un equilibrio perfecto entre lógica e intuición. La ciudad, acostumbrada a las investigaciones en solitario de Arina, ahora fue testigo de una nueva era en la resolución de casos. La asociación con Víctor no solo amplió los horizontes del detective, sino que también añadió una capa de complejidad a las historias que descubrieron. Juntos somos imparables, proclamó Víctor, mientras profundizaban en otro caso intrigante. Las calles de la ciudad observaron cómo la pareja desentrañaba intrincadas tramas y desenterraba secretos que atormentaban a la comunidad. Las conversaciones entre Arina y Víctor durante las investigaciones fueron como un baile de palabras, un intercambio de ideas y teorías que los acercaron cada vez más a la verdad. Los casos más difíciles fueron solo desafíos que fortalecieron el vínculo entre ellos. La ciudad, testigo silencioso de esta asociación, ahora susurra sobre la eficacia del dúo. Arina y Víctor, los guardianes de la verdad, dijeron reconociendo el aporte único que aportaron a la justicia en la ciudad. Al anochecer, cuando las sombras caían sobre la ciudad, Arina y Víctor continuaron su incesante búsqueda de la verdad. La asociación era una llama ardiente que iluminaba los rincones más oscuros de la criminalidad y aportaba claridad donde antes solo había enigmas. La ciudad nunca volvería a ser la misma desde que Arina y Víctor combinaron sus habilidades para enfrentar una serie de casos intrigantes. Cada nuevo misterio era una puerta a un mundo de complejidades y desafíos que ponía a prueba los límites del dúo de detectives. Víctor, este caso es diferente a todos los demás que hemos enfrentado. Hay algo en los detalles que aún no hemos podido captar, confesó Arina, mientras examinaban minuciosamente las pistas en su improvisada oficina. Víctor, con su mirada penetrante, reflexionó un momento antes de responder, Arina, cada caso es un rompecabezas único. A veces la clave está en conectar los puntos que ni siquiera vemos. La ciudad estaba inmersa en una atmósfera de misterio e intriga. Las historias de los casos de Arina y Víctor se esparcen como humo, creando un aura de fascinación entre los ciudadanos curiosos. Los rumores de sus hazañas circularon por las calles, elevando la reputación del dúo a alturas inimaginables. En un caso particular, Arina y Víctor se enfrentaron a un laberinto de errores y giros. Cada pista conducía a una nueva pregunta y la verdad parecía esconderse en las sombras. La verdad nunca es sencilla, Arina. Hay que aprender a bailar con ella, aconsejó Víctor, mientras enfrentaban la complejidad del enigma. Danger se convirtió en un compañero constante durante sus investigaciones. En un momento de tensión, cuando la ciudad estaba al borde del colapso, Víctor intervino con valentía. Arina, nuestra misión es proteger esta ciudad, sin importar el costo, dijo, mientras enfrentaban desafíos que amenazaban con desbaratar el orden que lucharon por mantener. Las conversaciones entre Arina y Víctor durante los casos fueron una coreografía de mentes brillantes, bailando en el umbral entre la solución y el misterio. Víctor, hay que profundizar más. Hay algo que aún no hemos visto, declaró Arina, mientras profundizaban en las sombras que escondían las respuestas. La ciudad, inicialmente escéptica, ahora dependía del dúo de detectives para arrojar luz sobre casos sin resolver. Arina y Víctor se convirtieron en los guardianes de la verdad, desafiando las sombras que amenazaban con tragarse la esperanza.
A medida que los casos intrigantes se multiplicaban, la relación entre Arina y Víctor se hizo más profunda. Juntos somos indestructibles, dijo Víctor, mientras se enfrentaban mano a mano a lo desconocido, dispuestos a descifrar los secretos más oscuros de la ciudad. La fama de los detectives Arina y Víctor se extendió por la ciudad como la pólvora. Su arduo trabajo y dedicación a la verdad les han valido no solo respeto sino también reconocimiento profesional. El despacho de Arina y Víctor se convirtió en un punto de referencia para quienes buscan respuestas y justicia. La otrora modesta habitación, donde los dos detectives desentrañaban misterios, era ahora un santuario de soluciones y esperanza. Mientras analizaban las últimas pistas, Arina comentó, Víctor, las cosas han cambiado desde el principio. Somos más que detectives, somos guardianes de la verdad en esta ciudad. Víctor, siempre comedido, respondió, Arina, la verdad es una fuerza poderosa. A veces clama por aquellos que sean lo suficientemente valientes para enfrentarla. El reconocimiento a su labor no se limitó solo a resolver casos, se extendió a la comunidad que ahora los veía como incansables defensores de la justicia. La ciudad, antes envuelta en sombras de desconfianza, ahora miraba a Arina y Víctor como faros de luz en medio de la oscuridad. Los periódicos locales comenzaron a informar sus historias, describiendo cada caso resuelto en detalle. Los titulares destacaron no solo los misterios descubiertos, sino también la determinación y la inteligencia detrás de cada solución. En una entrevista con un programa de radio local, Arina compartió, no hacemos esto solo por nosotros mismos. Lo hacemos por todos los que buscan la verdad y la justicia. El reconocimiento profesional también trajo nuevos desafíos. Con su creciente notoriedad, la ciudad ahora puso sus esperanzas en el dúo de detectives. Cada caso que asumieron se convirtió en una responsabilidad aún mayor y el peso de las expectativas se cernía sobre ellos como una sombra constante. En una noche particularmente tensa, Víctor reflexionó sobre el camino que eligieron. Arina, la verdad es un arma de doble filo. Así como la buscamos para los demás, también la enfrentamos en nuestras vidas. Arina estuvo de acuerdo, consciente de que cuanto más alto sea el pedestal de la verdad, más larga será la caída si algo sale mal. Sin embargo, la determinación en sus ojos no flaqueó. El dúo estaba preparado para afrontar el reconocimiento profesional y todas las consecuencias que conlleva. Arina y Víctor, inmersos en su carrera como detectives, se dieron cuenta de que el éxito profesional iba acompañado de retos personales. El viaje hacia la verdad y la justicia, aunque gratificante, requirió un precio alto. Mientras investigaba un nuevo caso que intrigaba a la ciudad, Arina comentó durante un descanso, Víctor, ¿cómo lograremos equilibrar todo esto? El trabajo consume nuestra vida y todavía tenemos nuestros propios desafíos personales que afrontar. Víctor, siempre pragmático, respondió, Arina, el equilibrio es como una cuerda floja. Necesitamos encontrar el punto justo entre nuestra vida profesional y personal, pero a veces es difícil mantenernos estables. La relación entre Arina y Víctor, antes basada en la resolución de casos, ahora evolucionó hacia algo más profundo. Sin embargo, la presión del trabajo amenazaba con sofocar los momentos personales que intentaban crear juntos. Una noche, mientras revisaban documentos en su despacho, Víctor dijo, Arina, tenemos que tomar decisiones difíciles. El trabajo nos exige mucho, pero no podemos olvidar quiénes somos y lo que tenemos más allá de estos muros. Arina asintió sabiendo que Víctor tenía razón. Las presiones del mundo exterior amenazaron con invadir su refugio personal. Su relación, aún floreciente, necesitaba atención y cuidado. Los desafíos personales no se limitaron a la relación entre Arina y Víctor. Ambos tenían sus propias batallas internas que afrontar. Arina aún cargaba con la sombra del abandono de su padre, mientras Víctor guardaba secretos del pasado que, poco a poco, comenzaron a revelarse. En una noche lluviosa, Víctor compartió un poco más de su pasado con Arina. Hay cosas que necesitas saber sobre mí, Arina. No todo es tan claro como parece. Arina, decidida a entender al hombre que hay detrás de su compañero de investigación, respondió, Víctor, todos tenemos nuestros secretos. Lo importante es que estemos dispuestos a afrontarlos juntos. La noche estuvo rodeada de misterio mientras Arina se adentraba en una investigación que la llevaría a descubrir secretos ocultos sobre su propio pasado. Cada pista, cada revelación,
parecía desbloquear una parte de la historia que nunca había sabido que existía. Al analizar documentos antiguos y seguir rastros digitales, Arina se encontró cara a cara con verdades que la dejaron conmocionada. Entre susurros del pasado lejano, descubrió secretos que la conectaban con acontecimientos que creía enterrados en el olvido. En la penumbra de su oficina, Arina murmuró para sí misma, ¿cómo pude haber estado tan ciega durante tanto tiempo? Mi pasado es más complejo de lo que imaginaba. Las sombras danzaban a su alrededor, reflejando la agitación interior que la consumía. Al confrontar a su madre, Tanya, Arina encontró tristeza en los ojos de su madre. Hay cosas que desearía haberte ocultado, Arina. Pero ahora que lo has descubierto, debemos enfrentar las consecuencias juntos. Tanya compartió detalles sobre el abandono de su padre y las circunstancias que llevaron a esta dolorosa decisión. Arina, todavía absorbiendo las revelaciones, murmuró, nunca lo supe, madre. Nunca supe cuánto llevaba en mi propio nombre. El pasado, ahora revelado, era una intrincada pieza de un rompecabezas que Arina apenas empezaba a comprender. El capítulo 20 de su vida la dejó confrontando no solo las acciones de los demás, sino también las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras asimilaba el costo emocional de su descubrimiento, Arina supo que enfrentaría desafíos aún mayores. La revelación del pasado no fue el final, sino el prólogo de una nueva etapa en su viaje. Las palabras de Tanya resonaron en la mente de Arina, la verdad puede ser amarga, pero es la base para seguir adelante. En medio de las sombras de su pasado, comenzó a imaginar un camino iluminado por una comprensión más profunda de quién era ella y las fuerzas que dieron forma a su existencia. La noche era espesa cuando Arina y Víctor se sumergieron en las sombras de una investigación crucial. Las calles silenciosas parecían observar sus pasos cautelosos, mientras destapaban los secretos que ocultaban las sombras. Sin embargo, en medio del suspenso de la búsqueda de la verdad, una traición inesperada llegó como un golpe traicionero. La persona en la que confiaban, que había sido un aliado en muchas batallas anteriores, se reveló como una sombra traicionera dispuesta a tragárselos. Arina sintió el impacto de la traición como un puñetazo en el estómago. Las palabras de confianza que había intercambiado con esa persona ahora resonaban como crueles ironías. Víctor, a su lado, apretó los puños, con una expresión de incredulidad marcada en su rostro. ¿Cómo podemos ser tan ingenuos?, murmuró Arina, su voz llena de una mezcla de ira y decepción. El traidor, en silencio, observaba el caos que había desatado, con una sonrisa insidiosa en los labios. La traición no solo los puso en peligro inminente, sino que también puso a prueba la confianza que Arina y Víctor habían construido a través de tantas investigaciones. En un momento crucial, cuando la verdad debería haber sido su espada afilada, ahora se encontraron rodeados de incertidumbre. Víctor, siempre racional, intentó buscar una salida estratégica. Necesitamos reagruparnos. Todavía podemos salvar esto. Arina, sin embargo, estaba inmersa en una mezcla de emociones que le impedían ver más allá de la reciente traición. La narrativa, que antes se desarrollaba como una investigación intrigante, ahora tomó un giro impredecible. El capítulo 21 marcó no solo un revés en los descubrimientos, sino también una prueba de fuego para el dúo de detectives. ¿Serían capaces de superar esta traición y emerger más fuertes, o sería este el principio del fin de su asociación? La noche se cernía sobre Arina y Víctor, como un testigo silencioso de su implacable determinación. El entorno urbano, antes familiar, adquirió ahora una atmósfera sombría que hacía eco de la incertidumbre que había traído la traición. No podemos permitir que esta traición quede impune, afirmó Arina, con su voz firme y decidida cortando el tenso silencio de la noche. Víctor, a su lado, asintió gravemente. Ambos compartían la misma llama ardiente de justicia que los había unido desde el principio. La búsqueda de la verdad se ha convertido en una peligrosa odisea. Se adentraron en las profundidades de la ciudad, donde las sombras danzaban en los callejones oscuros, ocultando secretos y revelaciones. El aire estaba cargado de electricidad, un silencioso presagio de la tormenta inminente. Mientras seguían las pistas dejadas por el traidor, Arina y Víctor enfrentaron adversidades que pusieron a prueba no solo sus habilidades detectivescas, sino también su resiliencia emocional. En un callejón oscuro, se enfrentaron a sombríos secuaces, cuyas intenciones eran claras, impedir la búsqueda de la verdad.
No se puede detener la justicia, declaró Harina, mirando a los secuaces con ojos intrépidos. La lucha que siguió fue intensa, pero salieron victoriosos, dejando tras de sí un rastro de oponentes derrotados. Con cada paso, la verdad se volvía más esquiva, escondiéndose en las sombras como un ágil gato escapando del alcance de sus perseguidores. El traidor, al sentir la búsqueda incesante de Harina y Víctor, se movió como una sombra fugaz, dejando solo frágiles huellas. «Está jugando con nosotros», murmuró Víctor, frustrado. «Cada pista nos lleva a un callejón sin salida». Harina, sin embargo, se negó a darse por vencida. La llama en sus ojos ardía con más intensidad, alimentada por su determinación de desenmascarar la verdad. La búsqueda de la verdad se convirtió en una peligrosa danza entre cazador y presa, donde cada movimiento calculado era seguido por una hábil esquiva. La ciudad, ahora envuelta en misterio, parecía observar el choque entre la luz de la justicia y las sombras de la traición. La noche extendió su manto sobre la ciudad, oscureciendo contornos familiares y ocultando secretos esperando ser revelados. Mientras Harina y Víctor continuaban su incesante búsqueda de la verdad, el destino comenzó a tejer sus hilos invisibles, guiándolos hacia un encuentro inesperado. En un callejón estrecho, iluminado solo por la tenue luz de lámparas tenues, el traidor, envuelto en sombras, emergió de la oscuridad. Sus ojos, una mezcla de remordimiento y desesperación, se encontraron con los de Harina, y por un momento, el silencio se instaló como una pausa dramática. «Me llevaron por caminos oscuros que no pude evitar», confesó el traidor con la voz llena de pesar. Harina, aunque decidida, escuchó en silencio, permitiendo que las palabras del traidor se desarrollaran como capítulos oscuros de su propia historia. El traidor reveló las motivaciones ocultas que lo llevaron a traicionarlos, sus elecciones motivadas por una complejidad de dilemas morales y amenazas que permanecieron invisibles a los ojos de Harina y Víctor. El peso de las revelaciones flotaba en el aire, como una tormenta a punto de estallar. «¿Creerías en mi redención?», preguntó el traidor, buscando en los ojos de Harina una chispa de misericordia. Víctor, junto a Harina, observaba con cautela, evaluando la sinceridad detrás de las palabras del traidor. La respuesta de Harina fue un silencio reflexivo. Reflexionó sobre las complejidades del perdón, sabiendo que las sombras del pasado no siempre podían disiparse mediante un acto de redención. Sin embargo, algo en las palabras del traidor tocó una fibra sensible en su corazón.